Muy bien, pues vamos a comenzar con esta, nuestra clase número 15. Y vamos a seguir con los ejemplos de espacios vectoriales. Este sería algo así como el ejemplo 2.1, por decirlo de alguna manera, porque está relacionado. Entonces acuérdense, para los subespacios vectoriales partimos de un espacio vectorial ya dado. Entonces volvamos a nuestro muy familiar R2. Entonces sea R2, nuestro espacio vectorial, recuerden, ya trae la suma y la multiplicación, o sea, con la suma y la multiplicación usuales, entrada por entrada de R2, y vamos a considerar, sea R2 el espacio vectorial con la suma y el producto por una escalar que ya vimos usuales, el eje de las abscisas es un subespacio vectorial de R2, ¿no? O sea, el eje de las abscisas, pues ya saben, ¿no? Si esto es R2, pues es este de acá, son todos estos puntos. Entonces, ¿quiénes son esos puntos? ¿Cómo escribimos al eje de las abscisas? Le habíamos estado poniendo W a esos espacios, a esos subconjuntos que queremos ver que son subespacios vectoriales. Y entonces W, que en este caso es un subconjunto de R2, vamos a ponerle W R2 para ser consistentes con nuestra notación. W de R2 sería el conjunto de ¿quiénes? Pues de todos los puntos que están sobre este eje, y esos son los puntos de la forma A, 0, ¿no? Tal que A es un real. Así son los puntos de ahí, esas son las abscisas. Eso determina el eje de las abscisas. Entonces acuérdense, ¿qué es lo que tenemos que hacer para ver que esto es un espacio vectorial? ¿No? En particular, que es un subespacio vectorial de R2. Bueno, para ver que eso, pues hay que ver que eso ocurre, hay que ver que se satisfacen las tres condiciones. Entonces, las tres condiciones, pues son, acuérdense, ¿no? Nos tomamos dos aquí, o sea, sean U y B en este subespacio de acá, en este subconjunto, vamos a ver qué es subespacio, pero por lo menos en conjunto, y entonces tengo que ver que la suma, ¿cuál suma? La suma que tomo de R2 se queda aquí adentro. Entonces, si U y B están en WR2, ¿cómo son U y B? Pues U va a ser de la forma A, 0, porque así son los de ahí adentro, y B va a ser de la forma, digamos, B, 0, ¿no? B, 0. Entonces, ¿quién sería U más B? Pues U más B sería A, 0 más, con la suma vectorial, B, 0. Y esto, pues por cómo se define esa suma, sería A más B con la suma de los reales, 0. Y esto claramente está aquí, ¿no? Claramente pertenece a WR, R2. Entonces, ya estuvo. Esto nos muestra que esto está en WR2. Primera condición cumplida. Ahora, ¿cómo vemos la segunda? Pues ya saben, lo que nos tenemos que tomar ahora es un escalar cualquiera, un escalar arbitrario, alfa en R, en este caso, y una cosa aquí adentro, ¿no? IU en W sub R2. Y ahora lo que tengo que hacer es multiplicarlos. Entonces, ¿quiénes son alfa por, con este producto que definimos, U? Pues esto es alfa por A, 0, ¿no? Y esto es alfa por A en la primera coordenada, ese real, y alfa por 0. Alfa es un real multiplicado por 0, pues 0, ¿no? Entonces eso me da algo de la forma alfa A, 0, que claramente está sobre esta línea y que satisface esta condición. Por lo tanto, este producto de acá pertenece al conjunto W sub R2. Y ya, ¿no? Se cumple la segunda condición. La tercera condición, acuérdense, la tercera condición decía que el 0 del espacio, en este caso el 0 de R2, o sea, el origen, la coordenada 0, 0, tiene que estar ahí adentro. Y obviamente sí está, ¿no? Entonces, el 0 del espacio, que en este caso es 0, 0, pertenece evidentemente a W sub R2. ¿Por qué pertenece aquí? Porque estos son los de la forma A, 0, en particular 0, 0 está ahí, desde de acá, ¿no? Está sobre el eje de las abscisas. Entonces, ¿qué concluimos? Que el eje de las abscisas es un subespacio vectorial de R2.
Bueno, obviamente, con el argumento análogo, probamos también que el eje de las ordenadas, y el eje de las ordenadas, pues es el eje que identificamos con Y, este de acá, ¿no? Todos los puntos que están acá, también es un subespacio, ¿no? Es un subespacio de R2. Y el argumento, pues ya sería el mismo, o sea, no tiene caso hacerlo porque va a ser exactamente lo mismo. Nos tomamos 2 ahí, y ahora estos van a ser de la forma 0,b, ¿no? Y cuando sumamos 2 de la forma 0,b, pues nos va a dar algo de la forma 0,b, claramente, como en este caso. Si lo multiplicamos por un escalar, como la primera va a ser 0, se va a hacer 0 la primera de nuevo, y la segunda va a ser un número real multiplicado por alfa. Y esto de acá, pues también es de la forma 0,b, ¿no? Es 0,0. Entonces, con el mismo argumento. Y de hecho, si alguien ya se dio cuenta, en realidad no tenía que probar esto. O sea, en realidad no hacía falta probar que el eje de las abscisas y el eje de las ordenadas son subespacios de R2, porque esto lo puedo derivar directamente del ejemplo que vimos la vez pasada. Acuérdense que la vez pasada vimos que uno de los espacios vectoriales, un subespacio vectorial, que podemos tener en un espacio vectorial cualquiera, ni siquiera tenía que ser R2, sino en un espacio vectorial cualquiera sobre un campo, era tomarnos a un vector fijo y a ese vector multiplicarlo por todos los escalares. Entonces, por ejemplo, el eje de las abscisas en ese sentido sería el 1, el 1,0, digo, el 1,0, ¿no? Este de acá, que está en esto, y este multiplicado por todos los escalares, pues me va a dar la línea completa, cuando lo multiplique por todos los lambda en R, ¿no? Y entonces, esta línea es un subespacio también como un argumento del primer ejemplo. Y de hecho, terminé los ejemplos de la vez pasada diciendo que cualquier línea en R2 que pasa por el origen es un subespacio. ¿Por qué? Porque como definimos la multiplicación por un escalar. Y el eje de las abscisas y el eje de las ordenadas, pues son subespacios, son líneas que pasan por el origen, son rectas que pasan por el origen, entonces cumplen con esa condición. Pero ese sería, digamos, un argumento que refiere específicamente a R2 para los ejes, ¿no? Y es importante ver que esos son subespacios porque luego cuando hablemos de bases y de cómo generar un espacio, vamos a utilizar estos ejemplos en particular. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a ver un ejemplo más, vamos a ver unos ejemplitos más. Esta parte es importante. Vámonos a R3, vamos a subir la dimensión, o sea, así como vamos de pronto de cosas más generales a más particulares, vámonos ahora de R2 a R3, yendo de algo más particular a algo más general. Entonces, ejemplo 3. Sea R3, ahora va a ser nuestro espacio con las operaciones usuales, y nos vamos a tomar un subconjunto ahí adentro. Este subconjunto, W sub R3, va a ser algo parecido al ejemplo que vimos en el caso anterior, pero quiero generalizar una idea de ahí. Entonces este va a ser el conjunto de la forma A, B, vamos a usar X porque si no nos van a acabar las letras, X1, X2, 0, tal que tanto X1 como X2 son números reales. Nos tomamos el conjunto en R3. Entonces vamos a ver que W sub R3 es subespacio vectorial de R3. Entonces ya saben, ¿no? La de ley, tenemos que probar primero que la suma de dos cosas aquí se queda ahí. Y ya, yo creo que para este momento ya lo saben hacer, ¿verdad? Es muy fácil. Nos tomamos dos cosas ahí, U y B, en W sub R3, y entonces U tiene que ser de la forma, digamos, A1, B1, 0, porque es un vector aquí adentro, entonces tiene esa forma. V es otra cosa aquí adentro, entonces también tiene que tener esa forma. Vamos a ponerle A2, B2, 0 a esto de allí. Y pues va a ser lo mismo que en el ejemplo anterior, ¿no? U más B, con la operación usual heredada de R3, pues ¿quién es? Es A1 más A2
en la primera coordenada, B1 más B2 en la segunda, más 0 más 0 que 0, perdón, coma, 0 más 0 que 0 en la tercera coordenada, ¿no? Y esto de aquí, pues también tiene esta forma. Entonces esto de aquí pertenece a W sub R3. Fácil, ¿no? Ya vieron cómo va a ser la segunda, ya vieron que la segunda también va a ser bastante sencilla. ¿Cómo va a ser la segunda? Pues lo mismo. Ahora nos tenemos que tomar un escalar arbitrario. Nuestros escalares, en este caso, están en los reales, ¿cierto? Entonces nos tomamos un alfa en R y un U aquí adentro, U en W sub R3. Entonces, si tenemos un real y un vector ahí adentro, hay que multiplicarlos, pero este ya sabemos que es de esta forma, o sea, eso sería alfa multiplicado por A1, B1, 0, ¿no? Y esto, ¿quién es? Pues es entrada por entrada, o sea, es el escalar alfa A1 en la primera, el escalar alfa B1 en la segunda, y alfa por 0 que es 0 en la tercera, ¿no? Y esto ya tiene esa misma forma, ya tiene la forma de las cosas que están aquí adentro, por lo tanto, esto pertenece a W sub R3. Finalmente hay que ver que el 0 está ahí, igual que en el ejemplo anterior es trivial. Igual que en el ejemplo anterior, podemos decir que el 0, ¿cuál 0? El 0 de R3, ¿no? El vector 0 del espacio vectorial R3. Está en este conjunto que hemos llamado W sub R3. ¿Por qué? Pues porque el 0 de R3 es de la forma 0,0,0. Y esto en particular tiene esta forma. Por lo tanto, el 0 pertenece a WR3, está ahí adentro. Pero ya se satisfacen las tres condiciones. La suma de 2 aquí está aquí, la multiplicación de 1 aquí por un escalar está aquí, y el 0 del espacio más grande también está aquí. Bueno, ¿cuál es el punto de escribir esto que es tan parecido al anterior? Fíjense que ahora lo que tenemos en este caso, así como en el anterior vimos que eran las líneas que pasaban por el origen, ¿quién es esto de acá? Si representáramos esto geométricamente, pues esto no es otra cosa sino el plano XY, ¿no? Es el plano XY metido en R3. Es el plano, ya casi no sirve. Es el plano XY encajado, metido en R3. Entonces ahora si tenemos así el espacio, ¿no? Este sería nuestro espacio. Muy bien, este es X y este es Y y este es Z. Si tenemos ahí el espacio, pues el plano que corta, teniendo a XY, que lo podemos ver como R2 metido en XY, el plano que está ahí adentro, es un subespacio. Y como ya se podrán imaginar, así de solamente ver esto y hacer una generalización, un razonamiento, pues también el plano YZ va a estar ahí, ¿no? También el plano, o sea, todos los planos que pasen por el origen, de hecho no solamente los que tienen a los ejes, sino también los que no tienen a los ejes, siempre y cuando pasen por el origen, van a satisfacer las condiciones de subespacio vectorial. Entonces los planos metidos en el espacio que pasan por el origen, también, así como vimos la vez pasada que las líneas que pasan por el origen en R2 son subespacios vectoriales de R2, fíjense, tenemos también una cantidad no numerable, ¿no? O sea, R2 no solamente es no numerable, sino que tiene una cantidad de subespacios vectoriales no numerable. Y en este caso se cumple lo mismo para los planos, pero también para las líneas. O sea, además de que se cumple para los planos, se cumple para las líneas como la vez pasada. ¿Cómo sería la demostración? Pues ahora sí ya no la voy a hacer porque ya es realmente muy simple. ¿Cómo se vería una línea ahí? Bueno, por ejemplo, el eje X, ¿no? El eje de las X en el espacio, en R3, pues se ve de la forma X, 0, ¿no? Los puntos de ahí son de la forma X, 0, donde X1, pero puedo poner nada más X porque ya no hay necesidad de numerar, donde X es un real. Esto me da al eje de las X, pero esta vez no metido en R2, no metido en el plano, sino metido en el espacio. Y bueno, se ve que la prueba de que es un subespacio va a ser súper fácil, la suma de 2 aquí es suma de acá, el producto de una cosa de aquí por una escalar cualquiera nos va a dar otra cosa de acá, y el 0 tiene esta misma forma. Entonces, bueno, eso valdría para esa línea, y es obvio que también valdría para esta de acá, ¿no?
que sería el eje de las Y, y también valdría para esta de acá, ¿no? Que sería el eje de las Z. Entonces, ¿qué tenemos? Que ahora para el espacio, todos los planos y todas las líneas que pasen por el origen van a ser subespacios vectoriales de R3. Entonces, bueno, esto se ve de manera fácil, desde luego va a continuar comportándose de esa forma, podríamos subir de dimensiones, ya no podemos dibujarlo, pero va a ser una cosa similar, ¿no? Tomamos R4 y entonces tenemos, y en general así va a ser, vamos a tener esos subespacios. ¿Qué es lo que hay que demostrar? Siempre que tenemos algo así, pues hay que demostrar que se satisfacen las tres condiciones y ya, eso es lo único que necesitamos. Tenemos toda una gama de ejemplos para eso. Entonces, bueno, vamos a poner una definición que va a ser también importante para las cosas que vamos a demostrar. Ya que vimos, creo que ha quedado bastante claro qué es lo que significa hacer un subespacio vectorial. Son subconjuntos de espacios vectoriales que van a heredar la estructura, ¿no? Van a ser en sí mismos espacios vectoriales. Bueno, necesitamos un recurso lineal más para construir otros ejemplos y ver otro tipo de propiedades. Entonces ahora vamos a poner la definición de combinación lineal. Vamos a ver combinaciones lineales. Combinaciones lineales. Vamos a ver la definición. La definición dice que necesito un espacio vectorial, como de costumbre. Entonces vamos a llamarle BK, como lo hemos estado haciendo. Un espacio vectorial, ya saben que si dice acá la K es que está sobre el campo K, sobre K, y nos vamos a tomar un conjunto finito de vectores en BK. Entonces estos vamos a llamarlos B1 hasta Bn vectores en BK, ¿ok? Un vector U en BK es una combinación lineal. Esta noción de combinación lineal siempre es dependiente, ¿no? Es relativa a un conjunto de vectores dados, en este caso B1 hasta Bn. Entonces, U va a ser una combinación lineal de, ¿no? Siempre las combinaciones lineales son de alguien, les digo, es relativa esa definición a un conjunto de vectores, va a ser una combinación lineal de B1 hasta Bn, sí, solo sí, definición. Existen lambda 1 hasta lambda n escalares, estos son números en el campo, o sea, tienen que estar en K, tales que a U lo puedo escribir como lambda 1 por B1 más, recuerden, ¿no? Aquí lo importante también son las operaciones, es nunca perder de vista dónde están las operaciones. Entonces lambda 1 con su producto vectorial, porque se va a multiplicar por un vector, por B1 que es un vector en BK, más, con la suma vectorial, lambda 2 por B2 más, etcétera, 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 hasta lambda n por Bn, ¿ok? Entonces, un vector, digamos en este caso U, va a ser una combinación lineal de un conjunto finito de vectores de BK si existen los escalares, tales que a ese vector lo podemos escribir de esta forma, lo podemos descomponer como una suma finita de vectores que son el resultado de multiplicar el vector por algún escalar. Entonces, lo siguiente que vamos a demostrar algo que tiene un nombre especial, es una propiedad universal de espacios vectoriales. Es un teorema importante porque nos ayuda a generar nuevos espacios a partir de un conjunto de vectores. Y esto se debe a que el conjunto de las combinaciones lineales de un conjunto finito de vectores es un espacio vectorial, o sea, es un subespacio vectorial. Entonces siempre podemos, a partir de un conjunto de vectores, hacer un espacio nuevo.
¿no? Un espacio nuevo que va a ser un espacio en particular porque va a ser un subespacio de beca. Entonces, eso es lo que vamos a probar, que después va a ser parte de una que se llama la propiedad universal de las bases. Nos dice que siempre podemos encontrar una base para generar un espacio a partir de ese resultado, de ver que ese tipo de cosas forman espacios vectoriales que van a ser subespacios de beca. Entonces, ahorita que regrese en la segunda parte de esta clase, vamos a probar eso, vamos a probar que estas combinaciones forman un subespacio. Bueno, dejémoslo aquí y ahorita regreso.